Te pasa que planificas tu semana de una manera muy ordenada, estructurada, pero al final nada pasa como lo planeaste. Comienza la semana llena de energía, con ganas de lograr lo que te propusiste, pero siempre aparecen tareas que no tenías previstas, incendios que tienes que apagar, te distraen tus colegas, tu jefe y nunca logras terminar esa tarea que sí o sí tenías que hacer. Pasa mucho que siempre que planificamos nuestra semana lo hacemos desde un punto de vista optimista, positivo. Sobreestimamos mucho lo que podemos hacer. Entonces cuando aparece una tarea que no teníamos prevista, simplemente colapsamos. Mi nombre es Sergio Currilén y en estas cápsulas de productividad hablamos justamente de cómo sacarle el mayor provecho a nuestro tiempo y cómo así poder destacar tanto profesional como personalmente en nuestro día a día. Este es el segundo video de 4 relacionados con la planificación diaria, semanal, mensual y anual, y en este video vas a conocer cuál es la clave que tienes que considerar al momento de planificar la semana para sí o sí lograr las metas que te propusiste. Me imagino que te has dado cuenta que hay ciertos días de la semana donde te puedes concentrar mucho más y hay otros que simplemente tiran la toalla porque ya estás muy cansado o cansada. La productividad a lo largo de la semana obviamente cambia y va a depender mucho del tipo de persona y del reloj biológico que tengas, y que esa justamente es la clave. La clave de la planificación semanal es que entiendas el comportamiento que tienen las personas y tú mismo durante una semana común y corriente, para así poder determinar en qué días vas a hacer ciertas actividades. Quizá te pueda sorprender, pero me imagino que ya lo has pensado, que los días martes y miércoles son, por ejemplo, mucho más productivos. Te invito a pensar si eres más productivo o productiva los martes y los miércoles. Y un ejemplo interesante para que entiendas a qué me refiero con que cada día es distinto es el índice de la actividad económica acá en Chile, el IMASEC, que quizá en otros países también tengan algo similar. Podemos ver que los días lunes el índice de actividad económica es muy bajo. Obviamente luego de todo un fin de semana, de 2 días de descanso, de fiestas quizá, de celebración, etc., llegas a tu trabajo mucho más cansado. Te cuesta reconectar con tu trabajo y con las tareas que tenías pendientes de la semana anterior. Muchos de nosotros también los fines de semana solemos tener más fiestas y por lo tanto no dormimos bien. Y eso repercute en el primer día de semana. Por eso generalmente los lunes son tan lentos. Una vez pasado este efecto de día lunes, tenemos el día martes donde empezamos ya a movilizarnos, donde entendemos lo que tenemos que hacer, estamos todos en un ambiente mucho más productivo, y el día miércoles es nuestro peak, porque ya estamos en la mitad de semana, el lunes se ve lejos, el viernes también, y por lo tanto nos concentramos mucho más en las tareas que tenemos que hacer. Entonces generalmente el día miércoles es el día más productivo de la semana. Para los argentinos al menos pueden encontrar también este dato que la revista Forbes señala que también los días lunes y sobre todo en la tarde son los días más estresantes y más cansadores de la semana. Y confirman también que el día martes y miércoles son los más productivos. El día jueves, para mi sorpresa, también es uno de los días menos productivos, con menos energía. Personalmente para mí no es el caso. El día jueves para mí es de mucha energía, porque ya siento que está terminando la semana, entonces empiezo el día con mayor energía. Para ti, ¿cuáles son los días más productivos de la semana? Pero si vemos el gráfico nos damos cuenta que el día jueves normalmente los trabajadores ya están más cansados, están más desgastados y no tienen mucha energía. Por eso tienden a ser menos productivos durante el jueves. Por otro lado, los días jueves y viernes la gente tiende a ser mucho más sociable, tiende a distraerse muchísimo más porque sabe que viene el fin de semana. Entonces comienzan a relajarse. Empezamos a interactuar más en nuestra oficina, en nuestro día a día, y eso hace que no nos concentremos tanto en algunas tareas. Y el día viernes es algo muy particular, es muy interesante. Como mentalmente sabemos que viene el fin de semana, tendemos a intentar por todos los medios terminar algunas tareas para sentirnos satisfechos con nuestra semana. Por lo tanto, somos mucho más eficientes. Nos centramos y tenemos un mayor foco para lograr terminar lo que sea antes del fin de semana y sentir que tuvimos una semana productiva. Si bien los viernes se trabajan menos horas, finalmente somos mucho más eficientes por esto. Y esto pasa, como te digo, porque todos los días son distintos. Por lo tanto, no puedes planificar todos los días iguales. Tienes que ver cómo te afecta a ti la semana. ¿Eres de esas personas que deja todo para última hora? ¿Que llega el día lunes muy cansado o cansada? Entonces, en base a eso, debes planificar tu día. Y aquí algunos consejos. El día lunes, al tener menos energía, obviamente te recomendaría disponer reuniones no tan importantes y quizás la planificación de la semana. El día martes y miércoles, como ya te mencioné, son los días de pic de energía y de concentración de la gente.
todos están en su mundo intentando lograr algunas tareas. Por lo tanto, aprovecha ese momento para dejarte esos días las cosas más difíciles. Ese informe que llevas meses procrastinando, hazlo el martes y miércoles. Si tienes que estudiar para una prueba en la universidad o en el colegio, claramente te recomendaría los martes y los miércoles. Y como el viernes nuestra energía es menor y nuestro cerebro ya está un poco desconectado por el fin de semana, aprovecha de dejar tareas ligeras, simples y que tengas que cerrar rápidamente, porque la efectividad que vas a tener va a ser mucho más alta y vas a poder hacer checks a varias tareas al mismo tiempo. Si procrastinas todo para el día viernes, obviamente suscríbete para que no te pierdas ningún video y puedas empezar a planificar de mejor manera. Ahora, si quieres llevar esto al siguiente nivel, te dejo el siguiente video donde hablamos cómo planificar tu mes.